Perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Antonio Suárez, soy CEO de Ventia. Ventia es una plataforma que gestiona equipos comerciales, ¿sí? Aprovecho para pasar el chivo del CIE, ¿sí? Estamos incubados en el CIE desde este año y ya estamos en 5 países, gracias a, por supuesto, ese apoyo que nos da el CIE todo el tiempo. Vamos a hablar un poco de digitalización de equipos de venta. Para algunos es un tema apasionante, para otros es un tema bastante aburrido. ¿Tá? Para mí es apasionante. Y primero voy a mostrar un poco de números. Las empresas que se digitalizan logran 30% más de ventas, 34% más de productividad y 42% más de previsibilidad a la hora de la venta. Pero solo el 22% de las pymes en Latinoamérica están digitalizadas. Es un poco raro, porque ¿quién no quiere vender un 30% más? ¿Quién no quiere tener 34% más de productividad? Y hoy en día realmente no es algo costoso, ¿sí? Desde el punto de vista monetario, ¿sí? Tener vendedores digitalizados. Se gasta mucho más dinero en otras acciones con los vendedores que en la digitalización. Y si este es el resultado y esto es lo que hay que hacer, evidentemente algo pasa. Entonces eso es parte de lo que nosotros hemos descubierto, ¿sí? Y les voy a contar un poco qué hemos descubierto y cuál es el proceso que nosotros utilizamos. Primero hemos descubierto que hay mucha resistencia y que esa resistencia no tiene que ver solo con el dinero. Lo otro que hemos descubierto es que hay un proceso por el cual las compañías son más fáciles de digitalizarse. Y por otro lado, cuál es el beneficio, ¿sí?, que pueden obtener luego de ese proceso. Vamos a comenzar con las resistencias. Las resistencias tienen 3 niveles, ¿sí? La compañía habitualmente tiene, por un lado, el nivel del director o el gerente, ahí falta el barra dueño, cuando la compañía es un poco chica, es una pyme. Y ahí tenemos varias resistencias en ese tipo de cliente, ¿no? La primera es que el director y el gerente es el que toma la decisión. Entonces, como es el que toma la decisión a la hora de digitalizar, lo que sucede es que al tomar la decisión es el que toma los riesgos. No solo los costos, sino que los riesgos. Lo otro que le pasa es que habitualmente el director o el gerente de este tipo de empresas no está acostumbrado, ¿sí?, a manejar equipos digitales. Entonces lo sacamos de su zona de confort o de su zona de conocimiento. Entonces pasa de ser ese gerente que sabe todo, que le vienen a preguntar todo porque él sabe todo y pasa a otro plano porque de esto no conozco, ¿sí? Lo otro que nos pasa es que a veces nos dicen, capaz que no es el momento y tengo que esperar. La verdad que para este tipo de transformaciones nunca es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque si vendo mucho, no es el momento, porque estoy bien, ¿para qué necesidad tengo de vender más si vengo bien? ¿Para qué necesitaría digitalizar? Y si vengo mal, la verdad que tengo miles de problemas antes que digitalizar y esperar y tener los beneficios en el futuro. Esa es un poco la resistencia que tiene el director. La otra resistencia que tenemos es en el supervisor. Muchas veces la supervisión de ventas en un equipo de venta, comúnmente el supervisor nace desde un vendedor que después se va transformando en supervisor y la verdad que no está capacitado para manejar, no siempre está capacitado para manejar equipos digitales de vendedores, ¿sí? Es nuestro aliado porque es el que hace que el vendedor use la plataforma y el que le da usabilidad a la plataforma, que es el vendedor, ¿sí? Pero muchas veces depende mucho del liderazgo. Tenemos el supervisor que acá se hace lo que yo digo, ¿sí?, en la cual el vendedor no siempre respeta la plataforma porque se pone en resistencia, y está el supervisor permisivo, en el cual el vendedor le vende las excusas, como buen vendedor, le vende las excusas de por qué no podría y él las compra. Entonces ahí tenemos distintas resistencias que tienen que ver con el supervisor. Y acá viene el vendedor, ¿tá?, que es la vedette de una transformación digital de vendedores, que es el vendedor. Y ahí en el vendedor hay yo diría que una resistencia que es la mayor, que es la de quedar expuesto, ¿tá? Y esa es la más difícil en un equipo de ventas. Sean buenos vendedores o malos vendedores, tienen el miedo a quedar expuesto al digitalizarse. Entonces, les voy a contar 2 historias con respecto a eso. La primera, le voy a hacer un ejemplo de digitalización rápida. El dueño dice, o el propietario, el director, junto con el supervisor, se reúnen y dicen, me parece que están llegando tarde, no tenemos digitalizado la entrada del personal, así que vamos a hacer algo, porque me parece a mí que están llegando tarde, porque yo llego y... Entonces,
vamos a poner un reloj, algo fácil, pongo un reloj, aprieto el botón, pongo la huella, se terminó el tema, lo resolvemos fácil, ponemos reloj. A la semana, vamos a mirar quién puso la huella y me encuentro con que pusieron la huella, no sé, algunos sí, otros no. Cuando voy al que no lo pone, que es el que llega tarde, ¿qué es lo que hace que llega tarde? No marca siempre, obviamente, porque el día que llegó tarde no va a marcar. Entonces piensa, pero te juro que yo lo marqué, ese reloj que no funciona y la huella a veces no me la toma. Y el que sí marca siempre y que antes llegaba siempre en hora, termina diciendo, ¿te das cuenta? Nos están castigando a nosotros, que siempre llegamos en hora y nos hicieron poner esto para controlarlos a nosotros y el problema no somos nosotros. Y parte de la digitalización de un vendedor pasa por eso. El vendedor que vende mucho dice, ¿para qué me haces esto si yo vendo mucho? ¿Por qué tengo que hacer todo este proceso? Porque hay que hacer un proceso. Y el vendedor que vende poco no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque queda poco. Hemos detectado que en el proceso de digitalización las resistencias son una oportunidad. ¿Por qué? Para que el proceso sea exitoso, ahí es donde tenemos que trabajar. Y las resistencias no son de la empresa, y las resistencias no son del total, sino que son de cada área de la empresa. Y a veces dentro del área de vendedores tenemos distintas resistencias a los vendedores. Vamos a hablar un poco de los pasos que nosotros hacemos al digitalizar. El primero es un diagnóstico. ¿Sí? Como cualquier cosa, necesitamos diagnosticar. Pero no solo diagnosticamos lo que significa de dónde vienen las ventas, si tienen locales comerciales, si venden en la calle, si venden por teléfono, si venden por redes sociales, cómo venden. También, además de cómo venden, cómo termina ese contacto, sino que digitalizamos toda la parte que tiene que ver con las acciones. Y que para nosotros es la parte más importante. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hace el vendedor para vender? Y esa es la parte más importante de la digitalización y muchas veces se digitaliza solo las dos. Solo de dónde entran los datos y en qué termina, pero no lo que pasa en el medio. ¿Sí? Entonces, ese es el diagnóstico principal que hacemos. Luego, vamos a la implementación. La implementación es el proceso en el cual nosotros nos permite todo eso que tomamos en el diagnóstico llevarlo a cabo. Y esa implementación funciona llevando a la gente a un Zoom o a una charla presencial, en la cual explicamos usar el sistema. Pero además de lo que nos pasa al explicar usar el sistema, parte de la implementación está basada, que como habíamos tomado las resistencias, es enfocarlas en el objetivo. O sea, ¿cuál es el beneficio de cada una de las áreas al digitalizarse? Y ahí es donde hay que trabajar en ese estado. Después venimos con el seguimiento, que es la parte más importante del proceso, en el cual si no hacemos seguimiento, realmente los procesos de digitalización quedan por el camino. No puse esa gráfica, pero el 69% de los procesos de digitalización de empresas de ventas, es un estatista, el 69% quedan truncos. ¿Tá? ¿Por qué quedan truncos? Porque no hay un liderazgo que esté dispuesto a bancarse algunas cosas. Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un vendedor que vende mucho y no se adapta al sistema? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque si vende poco y no se adapta, es facilísimo. Es lo más fácil que te puede pasar. Voy, lo despido, lo pongo en otra área, no sé, lo que quieran. Pero cuando vende mucho, porque cuando vende mucho, las empresas lo resuelven de distinta manera, menos nuestros clientes, pero una de las cosas que pasa es que cuando vende mucho, si yo no exijo ahí, lo que estoy mostrando al resto que esta transformación que yo quiero hacer no es tan importante. Entonces, ahí es donde se juega la transformación, en el seguimiento. Nosotros, por ejemplo, una cosa que hacemos es al panel o al supervisor y al gerente general le mandamos todos los días, sobre todo en la primera etapa de seguimiento, le mandamos todos los días la usabilidad de la plataforma de cada uno de los usuarios. Eso hace que el supervisor pueda de primera mano hablar con el vendedor que no está funcionando o con el vendedor que no está usando demasiado la plataforma. Y eso le permite estar rápidamente, o sea, actuar rápidamente. Eso lo pusimos hace poco, no hace mucho, cuando nos dimos cuenta que íbamos, mostramos el Zoom, no habían dudas, consulta, estaba todo bien, funcionaba, y resulta que de repente teníamos un Zoom con 30 vendedores y a los 4 días, 20 no entraban nunca más a la plataforma. Entonces, ya lo agarrás a los 4 días de vuelta, a los 4 días empezás de vuelta con esos 20 y los otros 10 se enojan porque ya vengo trabajando. Yo vengo trabajando bien, me tengo que aguantar que me expliquen todo de vuelta. Entonces,
para eso está ese trabajo. Las oportunidades del proceso, ¿sí?, es identificar, ¿sí?, cuáles son las oportunidades de mejora dentro del diagnóstico, la implementación y, por supuesto, qué cosas puedo hacer para que ese seguimiento en el largo plazo funcione. Lo más importante del proceso, de este proceso y del seguimiento, es que nosotros tenemos que velar por el largo plazo, que muchas veces el supervisor y el gerente comercial se pone un poco ansioso. Llevan 15 días, 20 días y veo que algunos funcionan, otros no funcionan. Eso es por lo cual nosotros velamos para ayudarlos a ellos. ¿Cuáles son los principales beneficios? Los beneficios son, primero, trazabilidad. A mí me permite saber, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, hacemos algo bastante innovador, ¿tá?, que somos de las únicas plataformas que conectamos desde el momento del contacto hasta la factura. Eso nos permite saber en todo momento de dónde se vende, de dónde se toma el contacto y dónde termina vendiéndose, y a su vez todas las acciones en entremedio que se hacen para vender, ¿sí? Esa trazabilidad me permite trabajar con esos datos, ¿sí?, y me permite saber todo, desde que compré hasta que vendí. Lo otro que tiene que ver con la trazabilidad, que a veces cuando se trata de digitalizar o en las plataformas, es que no se enfocan mucho en las acciones, y las acciones son las que hacen vender, ¿tá?, no son los datos. Estamos aburridos de caer. ¿Cuántos leads tenés? Tengo 1000 leads. ¿Cuántos convierten? 100. Ah, bien, tengo un 10%. Ahora, los otros 900, ¿qué pasó? Y cuando pones a hurgar, no llamaron, no hubo acción de seguimiento, no se pusieron en la agenda. Entonces, al final, ¿son los datos o es la gestión? Y la gestión son las acciones. Lo otro es la optimización. En el caso de la optimización, lo que hacemos es escuchar la trazabilidad, o sea, escuchar los datos. Los datos hablan de lo que está pasando. Y me voy a focalizar, más allá de que, por supuesto que hay, voy a dar un ejemplo, tenemos un cliente en Colombia que tiene muchos stands en shoppings, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa? Y los vendedores iban rotando, entonces él no sabía exactamente, sabía que todos los vendedores vendían 20 ventas cada uno. Ahora, no sabía exactamente de dónde venían las ventas, porque las ventas se registraban antes de tenernos nosotros, y las ventas se registraban, pero comúnmente lo que pasaba es que se registraba del lugar donde el cliente lo llama. Me llama en el local Punta Carreta Shopping, me llama por teléfono, pongo la venta que la vendí en Punta Carreta Shopping, pero ¿de dónde era ese contacto? Gracias a escuchar la trazabilidad, de ver la trazabilidad, se dio cuenta que había un local que vendía solo el 3% de su venta. Eso le permitió optimizar sus costos y apagar ese local, ¿sí? Cerrarlo y decir, bueno, esos mismos vendedores que trabajan en los otros y no estoy pagando un alquiler en un shopping que es costosísimo, ¿sí?, y en realidad de ahí no sale la venta. Otra cosa que nos pasó y que tiene que ver con las acciones, ¿sí? Siempre los vendedores, cuando uno le pregunta si podrían hacer un esfuerzo adicional, dicen que nosotros hacemos el mayor esfuerzo posible, y yo te juro, Antonio, que más de lo que hago no puedo. Vendo todo lo que puedo y hago todo lo que puedo. Entonces empezamos a mirar qué era lo que pasaba con los vendedores y encontramos que antes usábamos objetivos mensuales. Los objetivos mensuales arrancaban del 1 al 30, entonces el vendedor vendía muy bien del 1 al 5, 6, 7, se caía la venta y arrancaba de vuelta del 25 al 30. Rarísimo, porque cuando le preguntaba, a fin de mes no hay plata, no sé, ¿por qué? ¿Y por qué venden tanto el 25 al 30? Porque había un objetivo que había que cumplir, entonces el 25 se despertaban de que había que cumplir el objetivo y lo que hacían eran muchas acciones para tratar de vender, ¿sí? Entonces dijimos, ¿qué pasa si esa curva, en vez de manejarla en un mes, que son 30 días, que es muy largo, pasémosla a la semana? Entonces es un objetivo mucho más corto, no tengo el largo plazo, es más fácil de manejar, y ahí habitualmente nos encontramos con que esa misma curva es de lunes, martes, el miércoles baja y el viernes sube. ¿Qué pasó? Sigue el mismo problema, se sigue comportando igual el vendedor, pero lo que sí logramos es que en lugar de tener 10 días de ese vendedor al 100%, pasamos a tener 20 días al 100%, entonces su venta subió. Y después nos dimos cuenta, mirando las acciones, que muchos vendedores pasaban a que lunes, martes, miércoles y el viernes no subían. ¿Qué pasa con estos vendedores? ¿Por qué lunes, martes y miércoles bajan y después no suben? Y otros sí. Y empezamos a darnos cuenta que cuando el miércoles cumplían su objetivo, ya no seguían. Y ahí, ¿qué hicimos?
le agregamos una venta adicional que se puede configurar. O sea que si yo llego el miércoles, siempre tengo un objetivo más hasta el domingo, que es cada venta adicional que vendo, tengo un objetivo posterior. ¿Y cómo se hizo? ¿Escuchando los datos? Los datos sí, pero escuchando los datos de los contactos, no. Escuchando las acciones, viendo las acciones, que son las que hacen vender. ¿Sí? Por supuesto que necesito como insumo el dato, pero es la que me hace vender. Y luego el control. El control, a veces cuando digo la palabra control es que, bueno, uno se imagina control, cámara, mirando. Y el control tiene que ver con otras cosas también, no solo con el control de, por supuesto que sí, también te permite esto saber si trabajó, si no trabajó, qué acciones hizo, por supuesto que sí, pero también el control en el sentido de saber si los datos me están llegando, saber qué está pasando con tal punto de venta, ¿sí? Y también saber, el control de saber qué es lo que me va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fuerza de ventas, si encontré mi fórmula en base a la trazabilidad, porque ya sé que si entran 100 contactos, si hago estas acciones, termino en tantas ventas, yo voy a poder controlar el futuro. Porque si yo quiero aumentar en ventas, lo que tengo que hacer es más vendedores que registren esa misma fórmula de venta. Y eso tiene que ver con el control también. Además de el control de saber qué trabaja. Para culminar, ¿sí? En un proceso, al menos para nosotros, en la cual sí, para nosotros creo que es de las cosas más difíciles de digitalizar, porque involucra mucha gente con distintos objetivos, involucra muchísima gente que necesitamos satisfacer con esa digitalización. Para empezar, lo que tenemos que nos focalizamos es en la gente y lo que hace la gente. ¿Tá? Entonces, creo que por ahí es que a veces se pierde el foco a la hora de digitalizar y se piensa en la plataforma, se piensa en los contactos, se piensa en que a ver qué automatización hago para que se haga solo, para que no sé qué. Y la realidad es que la gente, al menos en la venta, ¿sí? Y las acciones de la gente son las más importantes y son las que necesito digitalizar. ¿Sí? Le voy a hacer un caso de cómo escuchando a veces hay que escuchar, pero también además de escuchar, me viene el caso ahora porque pasó la semana pasada, hicimos un Zoom y nos dimos cuenta que había una empresa en Colombia que los vendedores decían que no estaban haciendo llamadas de seguimiento porque ellos no le contestaban el teléfono habitualmente, y bueno, hay una... por distintas cosas. Entonces le preguntamos qué les parecía si le poníamos un acceso directo a WhatsApp para que puedan trabajar y simplemente apretar un botón de WhatsApp. Buenísimo, sí, porque ahora bien. Nos pusimos a trabajar en esa future que nos parecía que era importante y la verdad que le daba valor y que si es verdad que ese canal es importante, te lo habilitamos. ¿No? Lo que nos pasó, ¿sí? Es que algunos quedaron conformes, pero otros no. Se sintieron expuestos, que era la resistencia que decíamos. ¿Sí? Se sintieron con que ahora uso el WhatsApp desde acá, me lo van a ver y demás. Entonces, esas son las cosas, por eso digo que lo importante es lo que la gente hace, ¿sí? Y centrarse en la gente para poder digitalizar, ¿sí? Y no solo en los datos. Y una frase que tenemos un poco entre todos los que formamos el equipo, que es enamorarse del problema y no de la solución. ¿Sí? Porque cuando uno se enamora del problema, el problema puede ir cambiando, ¿sí? Y no hay problema porque vamos a encontrar otra solución para ese problema, pero si me enfoco solo en la solución, lo que me va a pasar, ¿sí? Es que voy a tratar de meter todos los problemas a través de esa solución. Y esa no es la solución del cliente habitual. Entonces, ese es un poco como final, como para esta charla. No sé si tienen preguntas. Los invito a todos a hacer preguntas, está bueno que se saquen las dudas, ya sea por el chat o acá presencial. Bueno. ¿Hay alguien que vende acá, que tiene equipo de venta? ¿No? ¿Acá? ¿No? ¿A contar experiencias? Antonio, tengo una duda. ¿Cómo haces para batir las resistencias que aconsejás a la hora de realizar un equipo? Escuchar. La principal es escuchar.
Siempre. Es lo mismo que vender. Abatir una resistencia es como vender. Es escuchar. La forma para vender es escuchar. Si el otro día me decía, un vendedor me decía, en realidad un supervisor me decía, si vos tuvieras que darle una recomendación a un vendedor, ¿qué deberías hacer? Escuchar. Esa es la principal recomendación que le doy. De ahí se dispara todo, pero es escuchar. Y para rebatir una resistencia, primero es escuchar, después actuar, pero el actuar tiene que ver también con simple, ¿no? O sea, simple y despacio. Y como decía hoy, velar por el largo plazo. Es muy difícil en este proceso en el cual, les comento para poner un poco de contexto de los vendedores que nosotros muchas veces tecnificamos. Hoy nosotros tecnificamos vendedores que están con un cuaderno en un punto de venta. ¿Tá? Y que van y dicen, hola, sí, y te anotan en un cuaderno, de la cual después te llamarán, no te llamarán, ¿sabes? ¿Sí? O sea, entonces, pasamos del cuaderno a un sistema totalmente tecnificado de agenda, o sea, hay que ir despacio, ¿sí? Y hay que tener su tiempo, pero lo que siempre decimos es que lo más importante en ese proceso también es identificar quién es el que no sabe y hay que enseñarle, quién es el que no puede y hay que ayudarlo, y quién es el que no quiere. Entonces, depende de los tres es lo que hay que hacer. Entonces, la resistencia tiene que ver con que no sabe, la resistencia tiene que ver con que no puede, o la resistencia tiene que ver porque no quiere. Entonces, cuando identificás que la resistencia tiene que ver con uno que no quiere, es la más difícil, pero por lo menos es una manera de decir, bueno, tengo que entrar por otro lado distinto que el que no sabe y el que no puede. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más. Mira, ¿cómo se consigue que sigan y cumplan las premisas? Una vez más, ¿Cómo se consigue que sigan y cumplan las premisas que se fijan en las reuniones de seguimiento comercial sin castigar? Primero, depende del liderazgo que tengas como supervisor o como... Yo soy hincha no de castigar, sino de premiar. Y yo creo que si tenés un buen objetivo, y si el objetivo realmente... muchas veces poner el objetivo realmente es un arte poner un objetivo a un vendedor. ¿Por qué? Porque no puede ser ni lo suficientemente fácil como para que lo consiga rápido, y no puede ser tan desafiante que esto ya no voy a llegar. Entonces, me parece que va por ahí, y me parece que en la parte de los objetivos, cuando le conté lo que hicimos con los objetivos, nosotros basamos esos objetivos no en ventas, sino en acciones. Que las acciones dependen mucho más de lo que puede hacer. ¿Sí? Entonces, las acciones, si yo mañana te digo, mira, tenés que cumplir 4 ventas, ¿sí? Yo qué sé, no sé si voy a poder cumplir 4 ventas. Bueno, pero además de las 4 ventas te voy a pedir que hagas 50 contactos en esta semana y además hagas 100 acciones. Pueden ser llamadas, visitas, golpear una puerta, lo que fuera, acciones. Los contactos y las acciones dependen 100% de vos. La venta también depende en parte de vos. Pero ¿qué pasa? Lo más probable es que si vos tenés las acciones, si vos haces las acciones, la venta va a venir. Y si la venta va a venir, es más fácil trabajar, ¿sí? Con que se cumpla ese objetivo. Ahora, ¿sí? En cuanto al objetivo, lo importante es empezar de menos a más. Siempre. Y no hay nada mucho mejor para un vendedor que empezar a subir y escalar con sus ventas. Entonces, ese objetivo tiene que ir de menos a más. Muchas veces nosotros frenamos muchas veces a nuestros clientes. Bueno, ¿cuánto vende este vendedor? 10. Le voy a poner 3 ventas por semana porque yo quiero que venda 3 ventas por semana. Pero hoy en día vende 10 por mes. O sea, no le pongas 3 por semana porque son 12. Entonces ya empezamos mal el proceso. ¿Sí? Entonces poner una semana de 3, poner otra semana de 2, empezar a trabajar con él. Entonces ahí es más fácil y no tenés que llegar a castigar. Ahora, llegar a castigar, lamentablemente, si querés tener una empresa y querés manejar vendedores, no hay más remedio. No hay más remedio. Tengo que decirte que no hay más remedio. ¿Tá? Y siempre pensá en que tenés que velar por el resto y no por el que castigás. Porque cuando vos no castigás, le estás demostrando al resto que no pasa nada si no lográs el objetivo. Y eso, a la larga, no solo te genera un problema como líder, sino que también le demostrás al resto que si este objetivo no pasa nada.
No sé si contesté Marcelo, si contesté la pregunta, si tienen alguna otra. Yo tengo una duda más. ¿Hay un momento ideal para digitalizar un equipo de ventas? Por ejemplo, yo tengo una pyme, arranco una pyme. ¿Arranco yo primero a digitalizar un equipo de vendedores con un producto que yo venda o primero investigo un poco cómo se vende mi producto y cómo trabaja mi equipo para después digitalizarlo? En realidad, el momento ideal es ahora, siempre. En cualquier cosa, el momento ideal es ahora. O sea, siempre. O sea, como hay un dicho que dice, el mejor momento fue hace un año, el segundo mejor momento es ahora. No hay un momento que sea difícil o no. No, por lo menos no. Por supuesto que cuanto más grande soy, más difícil es porque tenés una complejidad comercial mucho más fácil que si tengo 2 o 3 vendedores. Nos pasa constantemente de que el vendedor que es nuevo es mucho más fácil de digitalizar, porque viene nuevo y le dice, mirá, tenés que usar esto, apretar este botón, hacer esto, está perfecto, es lo que tengo que hacer. El que ya viene hace 3 años, que mirá, ahora tengo que hacer esto, antes no hacía nada, escribir en un cuaderno es mucho más fácil. O sea, pero en cuanto al momento, el momento lo determina la empresa, pero lo que sí tiene que tener claro la empresa cuando se embarca en esto, que esto es de largo plazo, no de un año, pero es de 2 o 3 meses, para empezar a ver los resultados. ¿Alguna pregunta más del chat? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno.